Bueno, no tenemos internet. Bueno, tengo que dar una clase de fisiología cardiovascular. JJ, banca un segundo que estaba Di Carlo, pero se fue y no quedó ningún jefe. No, igual está acá, amigo. Ah, bueno, listo. Bueno, empezamos. Contenido de la clase, que vamos a hablar un poquito: anatomía, fisiología, potencial de acción cardíaco, ciclo cardíaco, volumen sistólico y determinantes, gasto cardíaco, circulación coronaria y factores determinantes, consumo de oxígeno y saturación venosa. Bueno, un poco de anatomía, bien básico. Como todos sabemos, se encuentra el corazón a nivel de la cavidad torácica, principalmente a nivel mediastinal, ocupando la región media del mismo, entre lo que son todas las dos regiones pleuropulmonares. Tiene forma triangular, obviamente tiene 4 cavidades, 2 aurículas derecha e izquierda y 2 ventrículos derecho e izquierdo, o ventrículo posteromedio, como le gusta decir a algunos. Iba a hacer principalmente hincapié en lo que son las arterias coronarias. Dentro de la misma tenemos 2 coronarias, derecha e izquierda. La coronaria izquierda nace encima de la parte media de la válvula sigmoidea izquierda y tiene en sí nada más una longitud de 1 a 3 centímetros previo a dividirse, ¿sí? Donde se divide en lo que es la descendente anterior o descendente ventricular anterior, en algunos libros aparece, y circunfleja. Luego la descendente anterior, sí, va a correr por lo que es el surco interventricular anterior, va a llegar a la punta, sí, del corazón, donde va a incurvarse y continúa lo que es la cara inferior. Tiene ramas ventriculares tanto derechas e izquierdas, donde importante la derecha, la adiposa de Busens, y principalmente va a agregar lo que es el 2/3 de lo que es el septo interventricular con lo que son las ramas septales. Ahí tenemos para ver un poco, ¿sí?, lo que es una geografía, lo que es la coronaria izquierda y cómo se divide. Ahí tiene, no sé si, creo que se ve el mouse, el corto trayecto que hace la izquierda previo a dividirse en lo que es la descendente ventricular y la circunfleja. Bueno, la circunfleja principalmente corre por el surco auriculoventricular izquierdo y da tanto ramas auriculares como laterales. Las laterales va a depender principalmente de cuán grande o cuán chico sea el corazón, pero en sí son pocas igual. La coronaria derecha, que nace en el seno valsalvo anterior y justamente va a correr por el surco auriculoventricular, pero derecho. Como la sierra circunfleja, se contrapone y da justamente por el otro surco auriculoventricular. Llega a la cruz del corazón y va a dar, dependiendo, ¿sí?, la dominancia, puede llegar a dar lo que es la descendente posterior. Tiene tanto un montón de ramos que, bueno, importantes como es la arteria diagonal y las septales, que va a irrigar el otro tercio posterior que quedaba dentro de la descendente ventricular, que irriga los 2/3. Una fotito para visualizar. Y otra cosa importante es el tema de la dominancia. ¿Por qué es importante la dominancia? Porque nos va a dar la arteria que principalmente va a irrigar lo que es el nódulo sinoauricular. En líneas generales, algunos libros dicen 80, otros dicen 70, pero principalmente la dominancia es derecha, ¿sí? O sea, llega primero la coronaria derecha a lo que es la cruz del corazón a nivel posterior y da la descendente posterior. En el otro 20 a 30% principalmente es izquierda, ¿sí?, por parte de la circunfleja, y en el otro 10 a 5% puede ser una codominancia. Bueno, hablando un poco de propiedades cardíacas, tenemos, y son 4: excitabilidad, automatismo, conducción y contractibilidad. Y vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de conducción cardíaco, que como todos sabemos, tenemos 2 nódulos principalmente, lo que es
sino auricular y el aurículo ventricular. Y lo importante, obviamente, del sistema de conducción es que es un grupo celular que presenta una frecuencia intrínseca, lo que nos da el automatismo cardíaco. Bien. Tenemos entonces a nivel auricular, ¿sí? Derecho, lo que es el nódulo sinoauricular, 3 haces que van a conectar el nódulo sinoauricular del nódulo auriculoventricular, lo que es el haz intermedio nodales que tenemos anterior, medio y posterior, lo que justamente habla del famoso retardo entre lo que es el nódulo sinoauricular y el auriculoventricular. Y luego tenemos justamente las fibras de Purkinje, el haz de His, que se divide en una rama derecha e izquierda, y la rama izquierda se divide en anterior y posterior. ¿Sí? Y luego esto se conectan con las fibras de Purkinje. Bien, hablando un poco de potencial de acción cardíaco, lo importante, lo que tenemos que saber es cuánto dura principalmente el potencial de acción cardíaco, que son 250 milisegundos. Escucho algo que no sé quién es, ¿no? Sí, escucho, no sean mala. Bueno, perdón. Y luego hablando un poco justamente del potencial de acción cardíaco, tenemos 4 fases que están visualizadas ahí. Lo que es la fase 0, ¿sí? Que es principalmente la despolarización de la célula cardíaco o cardiomiocito, que son principalmente por una entrada rápida de lo que son los canales de sodio, ¿sí? Recordemos que se visualiza mejor acá el potencial de equilibrio de la célula del cardiomiocito, ¿sí? Es menos 90, que se asemeja al potencial de equilibrio del potasio. Y que si no me acuerdo mal, es menos 87 y los menos 3 volts se lo da la bomba de sodio-potasio, que es electrogénica, por diferencia de que es de salida de 3 sodios y entrada de 2 potasios. Y ahí queda el menos 90 del potencial de equilibrio de la membrana del cardiomiocito. Bueno, una vez que el sodio entra, se despolariza la membrana, el umbral, ¿sí? Y luego de eso tenemos una fase 1, que es una corriente transitoria hacia afuera, que es principalmente de potasio, que se denomina la corriente Ito, que podemos tener una Ito 1 y Ito 2. La Ito 1 principalmente, que es la predominante, es de potasio, y la Ito 2 son principalmente canales de cloruro que dependen de potasio. Luego tenemos la fase 2, que es la más importante y es la que le da justamente la duración del potencial de acción versus las otras células, que es la famosa y querida meseta, que tenemos una corriente principalmente que es la IK, que son canales de calcio de tipo lento, ¿sí? Además de eso, esa meseta se va justamente, como su nombre lo indica, a mantener, porque tenemos una corrientes despolarizantes y repolarizantes. La despolarizante, como le digo, son los KL, y la repolarizante tenemos tantos los Ito2, que son los canales de cloruro dependiente de potasio, y los canales de potasio tardío que se empiezan a abrir a lo que es al final de la fase 2. Y la fase 3, que justamente estos canales de tardío de potasio que se habían abierto hacia el final de la fase 2 se permanecen en el tiempo y generan la repolarización total. Un resumen de justamente todos los canales y un poco de periodo refractario. El periodo refractario, como todos sabemos, es el momento donde yo, más allá del impulso que vaya a transmitirle a la célula cardíaca, no voy a generar un potencial de acción. Pero la diferencia es que tenemos periodo refractario, lo que se llama absoluto y relativo. En el absoluto, ningún estímulo es capaz de producir un potencial de acción, ¿sí? Porque justamente, acordando un poco que lo que vimos en anestésicos locales, depende mucho de los canales de sodio. Los canales de sodio, al tener 2 compuertas, tienen 3 estados, y en el periodo refractario absoluto se encuentran en el canal de sodio en un estado inactivo, así que no lo voy a poder sacar de ese estado al canal de sodio hasta que vuelva al estado cerrado. El periodo refractario relativo es aquel en el que los canales de sodio ya se encuentran en un estado cerrado, y yo ante un estímulo menor
al de antes, perdón, mayor al de antes, puedo generar la apertura de los mismos y generar el potencial de acción. Esto se da más o menos entre menos 60 y menos 80 milivolts. Recordemos que voy a repetir, el potencial de equilibrio era menos 90. Y hablando un poco en nódulo sinoauricular, que justamente son las células especializadas de por qué tenemos un marcapaso, la gran diferencia del nódulo celular versus las otras células es que tiene lo denominado un potencial diastólico máximo que se refleja en esta pendiente, ¿sí? Que es la fase 4. La gran diferencia de las células de los cardiomiocitos versus los nódulos sinoauriculares es la fase 4 y esta pendiente que tiene. Que voy a repetir, es el potencial diastólico máximo, que como están viendo, nunca llega a tener un potencial de reposo, sino que está constantemente en equilibrio. Ascendiendo. De esa manera le permite justamente ascender constantemente y descargarse, ¿sí? Esa pendiente está determinada principalmente por cuatro canales o por cuatro canales, que son IFANI, INAP background, IK, IK de potasio y KT de calcio. Gracias a esos 4 pendientes esas 4 entradas que nosotros tenemos, esa pendiente es constantemente ascendente y tiene descarga automática, ¿sí? ¿Por qué el nódulo sinoauricular es el marcapasos que tenemos? Porque justamente tiene una cantidad de potenciales de acciones que van de 60 a 100 versus al nódulo auriculoventricular que va de 40 a 60 y a las de His de 20 a 40. ¿Por qué es esta diferencia? Por la fase 4 que estuvimos hablando, que no la tienen justamente los otros nódulos o el haz de His. Ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Secuencia de hechos mecánicos que se producen durante un único latido cardíaco, ¿sí? Como ya sabemos, el ciclo cardíaco está dividido en dos, lo que es diástole y lo que es sístole. Generalidades. Tenemos volumen sistólico, que sabemos que es la cantidad de sangre que yo expulso en un latido, que aproximadamente son 70 mililitros. Siempre tengo un volumen residual, que puede ser igual o ligeramente inferior, depende del libro donde leas. Guyton y Cingolani hablan de más o menos 50 a 60 mililitros. Función valvular, ¿sí? Que como ya sabemos tenemos aurículas auriculoventriculares y sigmoideas. Las mismas se van a abrir y se cierran pasivamente, ¿sí? Por diferencia de todo de presión, ¿sí? Y lo que principalmente, o la principal función que tienen todas las funciones valvulares es se abren ante gradiente de presión y se cierran ante uno retrógrado. ¿Cuál es la función? Prevenir principalmente que en el momento que están cerrados, la sangre no retrotrae para atrás, ¿sí? Y cuando se encuentran abiertas, que justamente la sangre vaya de un lado donde hay mayor presión a un lado donde hay menor presión. Fase del ciclo, como dijimos, se dividen en diastólico y sistólico. Dentro del sistólico tenemos la contracción isovolumétrica y la fase eyectiva, y dentro del diastólico tenemos la relajación isovolumétrica, fase de llenado rápido, diástasis y contracción auricular. Fase isovolumétrica sistólica, como su nombre lo indica, va a mantener su volumen, ¿sí? Lo único que va a aumentar es su presión. Eso está dado por el cierre principalmente valvular. Y tenemos dos fases, lo que es la contracción entrante y la contracción en bloque de principalmente toda la masa cardíaca ventricular. El aumento de la presión intraventricular origina el cierre de lo que son las válvulas auriculoventriculares. En consecuencia, el volumen ventricular no se modifica, pero vuelvo a repetir, aumenta las presiones. ¿Cuándo se van a abrir las válvulas sigmoideas? Obviamente cuando las presiones intraventriculares alcanzan las mismas en la aorta y la pulmonar. Fase expulsiva, que tenemos, también se divide en dos, lo que es la expulsión máxima, que es principalmente el tercio inicial, y la expulsión reducida, que son los 2 tercios finales. Obviamente esto está dado por la gran presión y trabajo cardíaco que generan los ventrículos, y obviamente hay una diferencia de presiones, lo que es el ventrículo posterior medio y lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo posterior medio, ¿sí? O izquierdo, alcanza una presión media alrededor de 100 milímetros de mercurio versus justamente con una media del arterio pulmonar que es 16 milímetros de mercurio. Ya sabemos por la diferencia de espesor que tenemos en ambos ventrículos de diferencia.
Fase de relajación isovolumétrica, que es el comienzo de lo que es la fase diastólica, ¿sí? Inicia en el momento que cierran las válvulas simoideas, dándole fin a lo que es el periodo sistólico, y termina dándole justamente el fin a la apertura de las válvulas auriculoventriculares, lo que es la mitral y la tricúspide. Obviamente en este momento, como su nombre lo indica, el volumen es el mismo y genera una caída de presión de aproximadamente 85 milímetros de mercurio en un corazón normal y basal sin hipertensión. Y la fase de llenado, que es una de las más importantes, que obviamente forma parte de lo que es la diástole, tenemos una fase de llenado rápida, ¿sí? Que es esa caída que ahora vamos a ver, y luego la fase de llenado lenta, que termina concluyéndose con lo que es la contracción auricular, que va a ser de un 25 a 35% en un corazón, vuelvo a repetir, fisiológicamente normal. Cuando tenemos ciertas patologías, la contracción auricular puede justamente ser mayor el aporte que le genera esta fase de llenado. Bueno, hablando un poco justamente del ciclo cardíaco, algunos lo dicen loop, no me gusta a mí, pero bueno. Tenemos el punto azul, cierre auriculoventricular. Tenemos volumen diastólico final y presión de diástole final. Importante esto, ahora vamos a ver por qué. Tenemos lo que es la contracción isovolumétrica, ¿sí? O fase isovolumétrica. Esto ya estoy formando parte de lo que es la sístole. Punto verde, apertura de lo que son las válvulas aórtica y obviamente pulmonar. Y ese es el punto, depende del libro, ahora voy a decir por qué. Algunos marcan la poscarga ahí, que ahora vamos a hablar luego de la poscarga, y otros marcan la poscarga en esa intersección donde tengo no sé cómo decirlo, el guión, el marcador, bueno, sí. Sí, sí, por eso acá, en el punto verde. Hay otros libros que lo marcan acá. Sí, sí, pero por eso digo, el Guyton principalmente te hace el hincapié acá, pero el Boron, por ejemplo, te hace el hincapié acá. Bueno, esto es el periodo eyectivo. Obviamente, fíjense que llego a una presión, ¿sí? Perdón, me olvidé de decir eso. Eje I tenemos presión, volumen, perdón, y eje I o abscissa tenemos presión. El volumen, obviamente, fíjense que no cambian, por eso es isovolumétrica. En el momento que yo eyecto, baja el volumen y la presión, obviamente, también cae hasta un pico de 120, que es más o menos la tensión arterial sistólica. Luego tengo cierre de las válvulas aórtica y pulmonar y lo que es descenso principalmente de presión, lo que es la relajación isovolumétrica, dándole comienzo a lo que es la diástole. Llegando a el volumen residual, que sigue siendo 50, fíjense que el volumen que se eyectó, que es el volumen sistólico, son 70, 50 más 70 son 120. Apertura de lo que es la válvula y la fase de llenado, que para mí no está así. Acá lo que le falta es, en este punto, le faltaría así que sea, que es la contracción auricular que genera un aumento de presión y el 25 a 30% de lo que le falta de llenado. Dividido acá, a este punto, la contracción auricular aumenta un poco la presión hasta que cae en aurícula y ventrículo. Sístole, diástole. Sí, esto es ventrículo izquierdo. Por eso estaban todas las válvulas aórticas. Bien, fenómenos sistólicos. Tenemos volumen minuto, que como sabemos es la cantidad de sangre que eyecto, ¿sí? El ventrículo principalmente izquierdo, multiplicado por la cantidad de veces que lo hace en un minuto. Como sabemos, el volumen minuto es igual al volumen sistólico, que era la cantidad de sangre que yo eyecto en un latido por la frecuencia cardíaca. Eso más o menos en una persona de 70 kilos y unos 70 se calcula 60 mililitros y por 70 latidos minuto la frecuencia cardíaca, dando 4.200 mililitros por minuto, lo que sería el volumen minuto de un paciente, voy a repetir, masculino de 1,70 a 70 kilos. Obviamente que esto va a diferir en peso, altura y sexo. Y otra de las maneras que tengo para expresar el volumen minuto es lo que es el índice cardíaco, que es lo mismo, ¿sí? Pero haciéndole hincapié en lo que es la superficie corporal,
que está medido en metros cuadrados, que es 1,90, se toma también basal para un hombre de unos 70 y 70 kilos. La diferencia de espesor de la pared ventricular izquierda, que son de 12 a 15 milímetros, versus lo que es la derecha de 3 a 4 milímetros, por eso la diferencia de presión que manejo entre uno y el otro. Y obviamente el ventrículo izquierdo realiza una cantidad de trabajo externo de 5 veces mayor al ventrículo derecho. Bien, temas a tener en cuenta, ¿sí? Una vez que nosotros hablamos del volumen sistólico, nosotros tenemos 3 determinantes principales y uno de ellos es la precarga. ¿Qué es la precarga? Es la fuerza por unidad de superficie que va a elongar en diástole el músculo en cuestión. ¿Cuándo se hace hincapié en esto? Previo a la actividad contráctil, o sea, al final de justamente lo que es la etapa diastólica. Fuerza por unidad de superficie es igual a tensión o esfuerzo, que voy a ejercer exactamente luego de la actividad auricular y en el momento previo al comienzo de la actividad contráctil, ¿sí? O sea, es previo al aumento de presión. Se estima a través de la presión final de diástole, por eso es el final de diástole, donde es el punto donde yo voy a marcar o a hacer hincapié en la precarga. Y los principales determinantes de la precarga es el retorno venoso, como vamos a ver en la ley de Frank-Starling, contracción auricular, que como digo es el 25-35% en un paciente normal sin patología, y la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Obviamente, si la distensibilidad del ventrículo izquierdo en un paciente hipertenso o añoso es menor, la precarga va a disminuir porque no se puede mover justamente dicho ventrículo. Postcarga. Otro de los determinantes del volumen sistólico. Es la fuerza que debe hacer justamente la pared ventricular para abrir las válvulas sigmoideas. Es en el momento de lo que es la presión diastólica aórtica o la máxima fuerza que va a hacer la pared ventricular justo antes de que las fibras miocárdicas se contraigan o se acorten. Se va a correlacionar obviamente con la presión arterial. Los determinantes de la poscarga son la presión intraventricular, obviamente, la resistencia valvular sistémica o periférica y la distensibilidad aórtica. Frank Starling, que son 2 médicos, ¿sí? Que en sí lo que hicieron trabajaron con muchos animales, principalmente con perros, y determinaron principalmente que dentro de los límites fisiológicos, a mayor volumen que maneja el corazón, mayor era la energía de su contracción y mayor volumen iba a eyectar. Que determinaron que al aumentar el retorno venoso, ¿sí? La cantidad de sangre que fluye al corazón puede incrementarse simplemente elevando el mismo e incremento la presión de llenado. ¿Por qué hace esto? Porque aumento la longitud de los sarcómeros y por consiguiente voy a aumentar justamente el acortamiento y voy a eyectar más sangre. Lo que vos haces es generar mayores sitios de unión, vos estiras los sarcómeros y generar mayores sitios de unión. Los puentes cruzados. Mayores enlaces después para exacto. La contracción. Esto es un tipo de regulación heterométrica. Sí, y heterométrica y homeométrica. Bueno, después tengo el aumento de la resistencia a la eyección. ¿Qué vieron? Que si abruptamente nosotros incrementamos la resistencia a la eyección, insisto hablando de la poscarga, como puede pasar en un aumento de la tensión arterial, durante unos pocos latidos el corazón va a eyectar menor cantidad de sangre y por lo tanto aumenta lo que es el volumen final de diástole, y la presión final de diástole. Este aumento de la longitud de los sarcómeros, que era lo que estábamos hablando, le permite al mismo miocardio eyectar el misma cantidad de volumen por latido que antes del aumento de la resistencia contra una mayor presión. ¿Sí? Que es lo que pasa al inicio del aumento de la poscarga. Obviamente que si yo aumento la poscarga, lo que se habla es que al principio, ¿sí? Yo voy a tratar de mantener la misma cantidad de volumen sistólico que antes estaba eyectando, hasta un punto que yo ahí ya no puedo eyectar la misma cantidad de presión y sigo justamente aumentando lo que es el trabajo cardíaco y lo que gasta el corazón. Por eso justamente el problema que tienen los hipertensos y por eso se hipertrofia el músculo para tratar de vencer esa poscarga aumentada que tienen constantemente. Entonces, la mayor cantidad de longitud de los sarcómetros me va a permitir dos cosas. En primer caso, que era el aumento del retorno venoso, incrementar el volumen sistólico. Al aumentar el retorno venoso, aumento el volumen sistólico.
Y en el segundo caso, como es en el caso del aumento de la poscarga, voy a tratar de mantener el mismo volumen sistólico contra una mayor presión arterial o poscarga. Determinante del volumen sistólico tenemos mecanismo de Frank-Starling, o principalmente aumento del retorno venoso, lo que es la poscarga y el aumento de la contractilidad. Curva de función ventricular, ¿sí? Tema inotropismo cardíaco. ¿Qué es la contractilidad cardíaca? Es el volumen minuto para una presión final determinada, a una frecuencia cardíaca y presión aórtica constante. En sí la contractilidad aumenta por dos cosas: la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio y el aumento del calcio intracelular. Cuando yo aumento justamente la contractilidad es principalmente por estas dos cosas, porque aumentó el calcio a nivel intracelular, que lo puedo hacer modificando justamente el intercambiador sodio-calcio en su modo reverso, y aumentando justamente las proteínas contráctiles al calcio por la sensibilidad de las mismas. Tema postcarga, que era un poco de lo que estamos hablando. A medida que el ventrículo se acorta, determina el volumen de sangre que eyecta en función de tres variables, que era lo que estamos hablando. Un volumen minuto bajo podría ser resultado de un aumento de la postcarga, que es lo que termina pasando. Fíjense que en el gráfico, que es presión diastólica final versus volumen diastólico, en una baja postcarga, la presión obviamente va a ser en una baja postcarga, más allá de que la presión es alta, la cantidad de volumen sistólico es alto. En cambio, con alta postcarga, fíjense, se me fue. En alta postcarga, la presión es un montón, lo mismo que pasa acá, y en el punto 2, el volumen sistólico es malo, ¿sí? Por eso en sí lo que nos termina diciendo que el aumento de la postcarga a largo plazo va a terminar perjudicando a ese volumen minuto y volumen sistólico. Efecto Bowditch, ¿sí? Que muestra que si un corazón, ¿sí?, lo permanece sin contraerse luego un tiempo estipulado, el primer latido va a ser menos vigoroso cuando yo lo estimulo, y a medida justamente que lo voy estimulando, aumenta su vigor, ¿sí? Es el famoso y querido fenómeno de escalera. ¿Por qué se produce esto? Porque el mecanismo de esto es el aumento justamente del inotropismo, que obedece a la mayor disponibilidad del calcio a nivel sarcómeros y el aumento de las proteínas con respecto a la sensibilidad de los mismos. El otro efecto que tenemos es el efecto ANREP, ¿sí? Que es al impedir parcialmente el vaciamiento del corazón por oclusión de la aorta, este se dilata y luego de 2 a 3 minutos disminuye su tamaño. Es el mecanismo que tiene el propio corazón intrínsecamente de compensar en respuesta a incrementos agudos de la poscarga, ¿sí? ¿Qué genera esto? Un aumento del inotropismo en estado agudo, ¿sí? de aumento de la poscarga. Ahí contaste con lo de un momento de Y sí. Para. ¿Eso lo esperaste? ¿Cuándo es un momento y cuándo es heterométrico? No. Bueno, heterométrico es Para. la... No. Creo que no se escucha nada. No se escucha lo que dice la luz. ¿Se escucha ahí, chicos? ¿Los están ahí? Bueno, efecto heterométrico es cuando se produce digamos, un cambio en la longitud de los sarcómeros. El efecto homométrico es cuando no se produce ese cambio en la longitud de los sarcómeros. El de Frank-Starling es heterométrico, porque lo que hace es distender las fibras para que se contraigan, como dijo Juan, perfecto. Y el efecto ANREP, que es el aumento de la poscarga, y el efecto Bowditch o de escalera, con la frecuencia cardíaca, las fibras no van a cambiar la longitud de los sarcómeros, pero sí, por diferentes motivos, van a aumentar la disponibilidad de calcio, lo que va a hacer que aumente el inotropismo. Eso está bueno que lo diferencien, porque en un momento Juan habló del aumento de la poscarga crónico, va a ir en detrimento del volumen sistólico, eso está perfecto, pero el aumento agudo, como dijo la poscarga, va a ir en un aumento del inotropismo para vencer ese aumento de la poscarga con el consecuente aumento del volumen sistólico. Serían esas dos diferencias, no sé si se entendió, eso es importante. Sí, se entendió. Resumen básico de valvulopatías en sí. Casi todas las valvulopatías, o las más importantes, que son las estenosis, generan un aumento de la poscarga, y como estamos hablando,
en un estado agudo, yo genero un aumento de la contractilidad para mantener ese mismo volumen sistólico contra el aumento de la poscarga, y en un momento descompensado o en una valvulopatía moderada o severa, ya la curva se me desvía a la derecha y no voy a poder justamente mantener el mismo volumen sistólico que estaba teniendo contra ese aumento de la resistencia que tengo por la poscarga. Volumen minuto, o gasto cardíaco, que fue descrito principalmente por Harvey, es lo que estábamos diciendo, la cantidad de sangre que eyecta un ventrículo multiplicado por la cantidad de veces que lo hace en un minuto. Volumen minuto, entonces, igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Determinaciones que tenemos del volumen minuto. Lo que dice el principio de Fick se basa en que si conocemos cuánto oxígeno consumen los tejidos por minuto y sabemos la cantidad de sangre de oxígeno que descargan los mismos, digamos 100 mililitros de sangre, podemos calcular cuál es el caudal necesario litro minuto para proveer esa cantidad de oxígeno a los tejidos. Para esto tenemos que conocer tres cosas: la cantidad de oxígeno que consume en un minuto, el contenido 2 en 100 mililitros de sangre arterial y el contenido 2 pero en sangre venosa mixta. Y esto se ve principalmente graficado acá abajo, ¿sí? Tengo la cantidad, el contenido de 2 que tengo a nivel venoso, arterial, cuando justamente hago el intercambio, y venoso, ¿sí? Si yo sé acá cuánta cantidad de O2 tengo en sangre arterial, cuánta cantidad de O2 tengo en sangre venosa y cuánto gasto, puedo de esa manera saber, o es una de las maneras de estimar el volumen minuto de un paciente. Luego tenemos otros métodos de medición más nuevos, como es la cinecoronariografía, el ecocardiograma y el uso de radioisótopos. Y bueno, este es un cuadro que creo que todos los que hicimos y fuimos a la UNLP lo sabemos, que es justamente en el Cingolani nos muestra todo lo que es los determinantes de lo que es la presión arterial, que es volumen minuto y resistencia periférica. Volumen minuto, como dijimos, es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico depende de tres determinantes, poscarga, precarga y contractilidad. La poscarga de volumen de la cavidad y la presión aórtica, precarga, presión de llenado y distensibilidad de ventrículo principalmente, contractilidad, lo que es el fenómeno escalera, que es lo que explicamos, y los canales iónicos. La frecuencia cardíaca principalmente está determinado más que nada por lo que es el sistema nervioso autónomo, y la resistencia periférica con lo que es la ley de Poisson, que ahí está escrita abajo, que es 8 por N por longitud del vaso por una constante, y lo más importante que es radio a la cuarta. Principalmente depende del grado de vasoconstricción a nivel del radio de los vasos, por eso está elevado a la cuarta, y la viscosidad sanguínea, que rara vez se modifica, por ejemplo en caso de policitemia, pero que bueno, no es muy, o de hemodilución, sí, fisiológica, que lo podemos ver un poco más seguido nosotros. Bien, circulación coronaria. El corazón recibe en condiciones de reposo más o menos 200 mililitros minuto, lo que se calcula es 1 mililitro minuto gramo, para un corazón de 250 gramos, que es lo basal que se toma, ¿sí? ¿Cómo se define eso? Flujo coronario. La gran actividad mecánica del miocardio hace dos cosas: que principalmente el cardiomiocito tenga un tejido rico en mitocondrias, y que el oxígeno en sangre venosa sea muy bajo, porque lo que se habla es que la extracción de oxígeno a nivel cardiomiocitos es del 70%. Si el miocardio requiere mayor aporte sanguíneo, cada vez que aumente su necesidad de oxígeno, la extracción de oxígeno es casi máxima, porque ya era del 70 basalmente. Y si obviamente no lo recibe, ¿sí?, sobreviene una diferencia de aporte y demanda que termina repercutiendo lo que es la isquemia miocárdica. Entonces, me están llamando, perdón. Sí, obvio. Bien. La circulación coronaria, entonces, la sangre entonces arterial posee una concentración de oxígeno de más o menos 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre, y luego atravesar el miocardio, la sangre venosa presenta 5 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre, por eso se habla de un
70% de extracción, ¿sí? ¿Qué es importante? Que si el consumo del miocardio de D2, ¿sí? Que ya lo vamos a ver mucho, pero lo puse ahí abreviado, que es MbO2, tan solo se duplica, sería imposible obviamente satisfacer esa demanda de oxígeno sin aumentar el flujo. ¿Por qué? Porque ya era el 70%. Más allá de que el miocardio pudiese extraer, como dice, el 100% del oxígeno arterial. Esto es un poco de lo que venimos hablando, ¿sí? Diferencia de lo que es el miocardio versus músculo esquelético. Eso lo dejamos para que después lo veamos, si no tan pesado. Y determinante lo que es el consumo de O2 miocárdico. Principalmente tenemos mayores y menores. Los mayores, que es el más importante de todo, es la tensión de la parietal sistólica o poscarga, es el principal. Contractilidad y frecuencia cardíaca, y a nivel menor tenemos metabolismo en reposo de cada paciente, acoplamiento éxito contráctil y captación de ácidos grasos. Recordemos que como el cerebro comía glucosa constantemente, el corazón come ácidos grasos, y principalmente ácidos grasos de cadena larga, no de cadena corta. O sea, no va a comer ácidos grasos trans y todos los ácidos grasos mierda que por ahí comemos más que nada. Bueno, tensión parietal miocárdica o poscarga, que es más de lo que venimos hablando, ¿sí? Que depende de la presión sistólica ventricular y del tiempo que dura la sístole y del ventrículo y el volumen sistólico. Una de las cosas importantes en esto es que si aumenta la presión, ¿sí? Fíjense que lo puse ahí en presión sistólica, si aumenta la presión un 50%, va a aumentar un 50% la cantidad del consumo miocárdico, versus a una diferencia de que si aumenta el 50% de volumen sistólico, fíjense que solo aumenta un 10 a 15% el consumo miocárdico. ¿Qué no quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos la presión sistólica, la cantidad de trabajo y la cantidad de oxígeno que va a requerir ese corazón es directamente proporcional, versus a un aumento del volumen sistólico, ¿sí? Por eso, obviamente, en cuadros de hipertensión arterial es mucho más frecuente una isquemia miocárdica. Frecuencia cardíaca, sin que los incrementos del 50% generan un aumento proporcional, obviamente, en el consumo miocárdico de oxígeno, y el estado contráctil me dice que obviamente el aumento de la contractilidad incrementa en una magnitud proporcional el consumo del mismo. Para todos, chicos, ¿cuál es el problema de que en un paciente que tiene una... No se va a escuchar igual, ¿eh? En un paciente que tiene una problema en la perfusión coronaria, ¿cuál va a ser el problema de la frecuencia cardíaca? Se acorta el tiempo diastólico, irriga que el es cuando corazón. se perfume. Evitar el dolor, por ejemplo, en pacientes cardiópatas, evitar el aumento de hipotensión y con eso el aumento. ¿Y cuál de las dos presiones tendríamos que cuidar más en esos pacientes? ¿Cuál? La diastólica, que sería la presión en la cual se irriga. Exacto. Nada, de esas dos cositas estamos haciendo. Vos aumentás la frecuencia cardíaca, disminuís el tiempo de diástole y aumentás el sístole, entonces no se irriga el corazón. La frecuencia cardíaca, la que varía en el tiempo, es la diástole, la que se modifica. La sístole se mantiene Exacto. más o menos constante. Sí. Bien, hablando un poco de lo que venimos hablando, flujo coronario, desde el punto de vista anatómico y funcional, se diferencian dos sectores, que es importante, que es lo que son vaso de conductancia y vaso de resistencia. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, del corazón versus a otros tejidos. Recordemos que justamente las arterias coronarias, una vez que llegan, van a penetrar en todo lo que es la masa miocárdica, todo lo que es epicardio, miocardio y endocardio, y justamente por eso son vasos de resistencia, porque tenemos ese gran contenido muscular que una vez que se contrae, obviamente genera una contracción de las mismas vasos. Por eso, fíjense la diferencia de lo que es en diástole y sístole. Obviamente haciendo hincapié de que, como ya sabemos, el corazón se irriga en diástole y no en sístole. Flujo coronario, que va a depender principalmente de un delta de presión sobre la resistencia. El delta de presión está dado por la presión aórtica menos la presión en la aurícula derecha. La diferencia es abismal, es de 85 a 2 a 3 milímetros de mercurio, que es despreciable casi la de la aurícula derecha, y tenemos una diferencia de presiones de 80 milímetros de mercurio. Y la resistencia, como dijimos, está determinada por la EPOSA. ¿De qué depende el flujo coronario? De la presión aórtica y la resistencia coronaria. Y dentro de la resistencia coronaria
como ya tenemos, depende a nivel vascular, ¿sí? Ahora, el corazón tiene otro determinante más, que es el extravascular, que es lo que estamos hablando. Esta contracción del músculo que genera el cierre de las arterias en sístole. En sístole, en sístole. Bueno, presión de perfusión, que es el flujo coronario, es predominantemente diastólico, y la presión diastólica es un principal determinante de lo que estábamos hablando. Lo que son todas las hipotensiones acentuadas pueden generar hipoflujo coronario, y sobre todo cuando existen obviamente lesiones miocárdicas o todo lo que son principalmente arteriosclerosis. Resistencia coronaria vascular, que depende del calibre de los vasos de resistencia, de estos mismos que estamos hablando que penetran en la masa miocárdica, y consta de un componente proximal en las arterias epicárdicas y otro distal en las intramiocárdicas. Las arterias miocárdicas se presentan con estenosis mayores al 50% en cada sístole. Y el segundo componente, que son las intramiocárdicas, es dinámico porque depende, obviamente, de la actividad cardíaca. Resistencia coronaria extravascular tenemos principalmente que depende de la compresión miocárdica y la viscosidad sanguínea. La compresión miocárdica, como dijimos, genera un 30% de la resistencia extravascular. El 70-80% del flujo coronario transcurre en la diástole y en las áreas de mayor compresión, como es el subendocárdico. La totalidad del flujo es diastólico, por eso las fuerzas de compresión son máximas en el endocardio y disminuye hacia el epicardio. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos una estenosis en el momento de sístole, lo que más nos cuesta de que se va a irrigar es el subendocardio, ¿sí? Y hacia afuera, que es el epicardio, se irriga mejor. Bien, ¿qué hace el corazón? Tiene una autorregulación coronaria para el mismo. ¿Y qué genera esto? Que por debajo de cambios de 60 milímetros de mercurio y por encima de 150 va justamente a regularse el corazón. Dentro de estos, ¿sí? Nosotros tenemos una reserva coronaria. ¿Qué genera la reserva coronaria? Le permite al corazón dilatarse al máximo, ahora lo vamos a ver, pero gracias a la adenosina, y de esa manera generar un aumento de la perfusión del mismo para que le siga llegando sangre y se pueda irrigar. Obviamente que a medida que yo aumento la presión de perfusión, la resistencia aumenta, e inversamente al bajar la presión, la resistencia disminuye. El aumento de la presión de perfusión produce dos cosas: un incremento del flujo coronario y un mayor aporte de oxígeno. En consecuencia, si yo aumento la PO2 miocárdica, la célula elabora entonces menos adenosina y los vasos reducen su calibre, o sea, se vasocontraen, con aumento de la resistencia coronaria. Inversamente, si yo disminuyo la presión de perfusión, genera una caída del flujo, lo que origina descenso de la PO2 miocárdica, aumentando la producción de adenosina. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo la presión de perfusión, voy a querer que le llegue más sangre, y de esta manera vasodilato las arterias. Y obviamente la resistencia coronaria se reduce. Entonces, reserva coronaria, ¿de qué depende? De la capacidad que tienen justamente los de vasodilatarse o vasocontraerse las arterias. Cuando se alcanza el máximo de la reserva coronaria es cuando yo tengo vasodilatado todo, y una vez que yo tengo dilatado todo y sigo generando o necesito aportes, se genera una isquemia. Mecanismos reguladores del mismo, ¿sí? A tener en cuenta. Y hablando un poco de adenosina, que ya repetimos, en sí, la adenosina, lo que no tiene que quedar importante es que nosotros cada vez que producimos adenosina a nivel cardíaco es para vasodilatar. Es un metabolismo que va obviamente a regular el calibre arteriolar, producto de la degradación de lo que es el ATP, ¿sí? Y según el receptor, que es el A2 a nivel músculo liso, aumentando el AMP cíclico y generando vasodilatación. Manera de cómo se realiza y se hace la adenosina. Tema importante, lo que es la hipoxia local, la acidosis y el potasio potencian la vasodilatación inducida por la adenosina. Un poco de lo que es el delivery de oxígeno, ¿sí? Que se calcula principalmente multiplicando lo que es el contenido arterial de O2, ¿sí? Por el gasto cardíaco o volumen minuto. ¿Cómo se calcula el contenido arterial de O2? Es
1,34 por la hemoglobina que tenemos por la saturación de oxígeno sobre 100 más 0,03 por la presión arterial de oxígeno. Y por último, vamos a hablar un poco de lo que es la saturación venosa central. ¿Por qué es importante? Porque es un buen indicador de lo que es el aporte de oxígeno, ¿sí? Y refleja el balance tanto del aporte como del consumo. ¿Qué me va a disminuir todo lo que es la saturación venosa central? Obviamente en escenarios de hipoxemia, aumento del consumo de oxígeno, disminución del gasto cardíaco, de volumen minuto y disminución de la hemoglobina. Sí. ¿Qué era lo que iba a decir? Bien. Exacto. ¿Qué refleja la saturación venosa central? La cantidad de oxígeno que me sobró luego que los tejidos, obviamente, agarraron, por así decirlo, no académicamente hablando, tomaron lo que necesitaban. Obviamente, en caso de shock hemorrágico en situaciones de hipoxemia, la saturación venosa va a disminuir y el aumenta la extracción de oxígeno por parte de los tejidos, manteniendo obviamente el consumo de oxígeno que tenían basalmente. ¿Qué mecanismos adaptativos tenemos? Lo que es el reclutamiento vascular y la redistribución del flujo. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos un punto crítico, que cuando la extracción de oxígeno no puede compensar la disminución de lo que estoy justamente requiriendo. Y a este nivel, lo que es la saturación venosa central se hace dependiente, ¿sí?, de este oxígeno. A nivel del punto crítico, la saturación venosa central es del 40%. ¿Sí? Un 40% es el punto crítico de cuando yo digo estoy complicado. Empieza a caer el delivery y por lo tanto empieza a caer el consumo. Cuando cae el Exacto. oxígeno, empieza acidosis. Aumento de ácido láctico. Exacto. Que es lo que vamos a hablar acá. Tenemos una zona independiente que cuando el metabolismo es obviamente aeróbico y no tengo aumento de ácido láctico, no tengo aumento de PO2, no tengo aumento de hipoxemia, y en el momento del punto crítico, que es donde está ahí justamente la C, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye el delivery y el metabolismo se vuelve anaerobio y por eso va a aumentar todo lo que es la producción de CO2, la producción de ácido láctico y obviamente voy a entrar en acidosis. Y por último tenemos saturación central, que es lo que estábamos hablando. ¿Qué decía vos? Bien, que es normalmente es encima del 70% la extracción normal, lo mismo que veníamos hablando para el corazón, y una vez que empiezo a disminuir los valores, fíjense que dentro del 40% era el punto crítico, luego de eso empiezo a entrar en acidosis y menos del 25% muerte celular. Mecanismo compensatorio que tenemos es aumento del gasto cardíaco con volumen minuto, de la extracción de oxígeno por parte de los tejidos y lamentablemente el metabolismo anaerobio que va a terminar perjudicando. 95 completo. Sí, sí. Nada de eso también. Sí. Esos pacientes están tronadísimos. Ponele que nunca lo vamos a hacer porque ya está probablemente muerto, pero le sacas una saturación venosa central y queda altísima porque ya directamente las células ni requieren. Bueno, y por último, ¿de dónde? ¿No? ¿Cuál? La de precarga de dependencia. Sí, pero... Era un montón. Bueno, nada, un comentario muy chiquitito, que acuérdense lo de la regulación de la precarga, que hay una curva en la cual considera como si fuera el estado de la bomba en ese momento, en el cual puede decir que a tanta precarga va a aumentar el volumen sistólico. El problema de eso es que si vos decís, bueno, listo, estamos con mal volumen sistólico, vamos a aumentar la precarga. La aumentar la precarga mejora el volumen sistólico, pero todavía quiero un poco más, vamos a aumentarle. Llega un momento que ese aumento de precarga no sirve para seguir aumentando el volumen sistólico. Sería una curva que arranca en una, no sé si sería lineal, pero empieza a aumentar
hasta que en un momento llega una meseta, que esa sería la meseta en la cual entraríamos en la parte de la curva de Frank Starling, lo van a escuchar así, en la cual es precarga independiente. Entonces vos tenés una parte de la curva precarga dependiente, hasta que se hace independiente y ya no mejora. ¿Por qué es importante esto? Porque el aporte de líquido no va a mejorar la función cardíaca. Eso puede pasar en un corazón normal o en un corazón enfermo. El problema con el corazón enfermo es que cuando no tiene una buena contracción ventricular, esa curva que teníamos normal acá va a bajar abajo. Entonces, a poco volumen que vos le agregás, ya vas a estar dentro de la precarga independencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a mejorar el volumen histórico con nada en el mundo? No, que no hay que agregarle más líquido y hay que buscar otra estrategia para aumentar el volumen histórico, por ejemplo, una dopamina, dobuta, en el caso de una insuficiencia cardíaca. Hay una prueba en quirófano que podemos hacer, que es poniendo a los pacientes en posición de tren. Con eso aumentaríamos un 30% de la precarga y podríamos ver si ese aumento de la precarga se correlaciona con un aumento del gasto cardíaco. En ese caso, los pacientes serían volumen dependiente, entonces los podríamos expandir con volumen para tener un mejor gasto cardíaco. Otra de las cosas, eso igual creo que hay una clase de monitoreo hemodinámico para ver si el paciente es respondedor o no a volumen. Que no se queden siempre con la idea de que mejorar la precarga es pasarle volumen. Que en quirófano nosotros tenemos muchos pacientes que tienen vasoplejía, ¿sí? Por los anestésicos, o que tienen reducción del retorno venoso, por ejemplo, en los pacientes que van a cirugías por láparo, por aumento de la presión intraabdominal exagerada, que es una de las cosas que hay que controlar, qué presión están manejando los cirujanos, porque a ellos no les va a importar. Para trabajar más cómodos y para tener mejor campo van a aumentar la presión por ahí a presiones que a nosotros nos van a complicar lo hemodinámico, que en realidad la precarga no solamente la podemos mejorar expandiendo al paciente, sino viendo por qué, si hay alguna otra cosa que se pueda mejorar, o vasoplejía, o esto que les digo de hipertensión abdominal, para evitar pasar volumen sin que el paciente lo necesite. Si el paciente es un paciente que tiene un shock hemorrágico, es claro y no queda la duda que el paciente necesita volumen, o si es un paciente que viene deshidratado, que tiene una sonda nasogástrica, los pacientes que suben con patologías oclusivas, que son pacientes que sí, si no se le tuvo buen cuidado en cuanto a la reanimación, son pacientes que necesitan volumen. Pero por ahí el paciente que va a una cirugía por láparo, que no hizo más que el ayuno que nosotros le pedimos, que es un paciente joven y demás, por ahí la caída del gasto cardíaco, que depende de la reducción de la precarga, pero no necesariamente porque el paciente le falte volumen, sino porque está vasopléjico por nuestra causa, por la medicación que hicimos en la inducción, más la hipertensión abdominal que le genera el láparo. Como nada, quiero que se queden con esa idea, que no siempre mejorar la precarga es igual a pasar volumen. Perfecto, Gaby. No, fui a los palos. Marian, ¿qué decía algo? Bueno, Muy buena, Juanjo. gracias por todo. Gracias, Juan. Adiós.